Vamos a empezar con otro dato, el más esperado, por lo menos la semana pasada, y que está relacionado con el problema más importante que tiene la Argentina, o por lo menos el problema que más nos importa a los argentinos, que es la inflación. Ahora capaz que acompañado por la pérdida del poder de compra, o sea, los salarios que no están acompañando la inflación en relación con lo que pasaba antes, en otros gobiernos donde había inflación, pero los salarios o los acuerdos paritarios se homologaban. Se notaba el aumento de los precios, pero los sueldos más o menos la seguían, no con tanta distancia como ahora. Tema del que ya nos ocupamos con Diego De Quino, que es economista y que nos ayuda a ver y a entender, por ejemplo en este caso, y es la primera pregunta, si es sostenible el descenso de la inflación que venimos viendo desde diciembre, que llegó al pico del 25 hasta ahora. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Fernando? Bien, todo muy bien. Gracias por tu tiempo. No, gracias por invitarme. ¿Qué podés decir? Mira, el descenso de la inflación va a ser sostenible, es decir, va a continuar descendiendo en la medida que el gobierno siga haciendo consistente su programa monetario y financiero, que es donde ha puesto foco para llevar a cabo este descenso luego del repunte que hubo en diciembre del año pasado. ¿Eso qué significa? Dejar de emitir para financiar el Tesoro, el Tesoro financiarse a través del mercado fundamentalmente con deuda en pesos, cada vez más larga, es decir, está saliendo de tramos de 60, 90 días, lo está llevando a 2 o 3 años, ese es el canje de deuda que viene llevando a cabo el gobierno. Mientras eso se sostenga, la inflación va a seguir descendiendo. Ahora, ¿hasta qué valor? Bueno, yo creo que ahí tengo una cierta diferencia con la visión del gobierno. Yo creo que la inflación que tenemos en Argentina no es solamente de origen monetario, sí el principal es de origen monetario. Es decir, va a haber que remover otras causas que están ligadas a los costos, están ligadas a la inercia inflacionaria. Vos recién señalabas, pero sabemos que los contratos tienen una tendencia a indexarse en Argentina naturalmente, y dentro de los contratos están los contratos laborales, ¿sí? Es decir, los aumentos de paritaria es una indexación. Que bueno, es lo que sostiene Caputo, por ejemplo, la semana pasada, cuando no homologaba el aumento acordado en el gremio, por el gremio de camioneros con los empresarios. Bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hace la gente, al margen de camioneros, cómo hace la gente en general para enfrentar aumentos de tarifas por caso si los sueldos no aumentan o no aumentan tanto como la inflación? Alguien me decía en la radio, bueno, lo que pasa es que los aumentos de sueldos también, o estos incrementos salariales que se venían dando, también son inflacionarios. Eso es correcto. No nos olvidemos nunca que Argentina en los últimos 12 años no creció el empleo privado formal, que aquel empleo, diríamos, el de más calidad, el que hace los aportes para sostener el sistema de pensiones, el que sostiene el sistema de obras sociales. Con lo cual, eso es cierto de que el proceso en el cual estamos metidos era simplemente correr detrás, digamos, de los problemas para sostener a duras penas la situación del país en materia económica, que incluía el tema del empleo. Ahora, yo creo que lo que ha hecho el gobierno conceptualmente es, de alguna manera, manifestarle a la gente que Argentina ha estado sometida a una guerra y esos costos de esa guerra va a haber que pagarlo y lo estamos pagando todo, digamos. ¿Cómo estamos llegando a fin de mes? Desahorrando, ¿no? Desarmando algún pequeño ahorro que hay en dólares, metiendo la tarjeta donde antes no se la metía, y algunos en el extremo empezando a pedir prestado, ¿no? Esta situación en la que estamos atravesando, eso es afrontar la diferencia de flujo, es decir, cuando los ingresos no nos alcanzan para los gastos, con el stock. Y el gobierno, la propuesta por el momento que llevó a cabo, consiste simplemente en decir, miren, hubo una guerra, se la ocultaron durante muchos años, acá están los resultados de esta guerra, esa guerra produjo costos, va a haber que pagarlos. ¿Cómo se pagan, cómo se distribuyen esos costos? Bueno, lo vamos viendo, pero yo creo que desde el punto de vista agregado, creo que este concepto en general todo el mundo lo entiende, todos entendemos de que la situación no era sostenible y de que de alguna manera había que absorber los costos y comenzar a recomponer. Ahora, el problema que tiene el gobierno, yo creo fundamentalmente en este trimestre hasta julio,
es empezar a mostrar de que hay vida en el funcionamiento de la economía. Eso no quiere decir que a todos nos va a ir bien, no quiere decir que a todos aquellos que les iba bien de alguna manera en la etapa anterior, que terminó el año pasado, les va a seguir yendo bien, pero están obligados de alguna manera a mostrar que hay algunos sectores de la economía que van a empezar a funcionar y van a mejorar. A ver, primero con lo que decías respecto a que hay una toma de conciencia, creo que coincidimos, ¿no? En Argentina, después de todo lo que ha pasado, después de tantos años con inflación, con una crisis larga, además de profunda, hay una toma de conciencia sobre esto que vos apuntabas. Hubo una guerra, una especie de guerra, y estos son los costos de esa guerra. Pero también decís, no alcanza con la política monetaria del gobierno. ¿Qué debería ocurrir entonces? Bueno, evidentemente, a ver, si nosotros miramos la inflación de los últimos 4 meses que está este gobierno, la publicada, empezamos a ver que no solamente ha habido un respingo en diciembre y luego comenzó a descender paulatinamente, ¿sí? 25, 20, 13, 11, más o menos, número redondo. Esos son. Sino que en los últimos 2 meses estamos viendo que los que son los precios regulados, donde están las tarifas, donde está el combustible, el transporte, la salud, esos precios están creciendo al doble que el resto de los precios de la economía. Así de fuerte es el cambio de precios relativos. ¿Esto qué significa? Que va a haber una recomposición en la canasta de consumo que todos llevamos a cabo, es decir, todos vamos a cuidar más el consumo eléctrico, lo que nos trasladamos porque sí o porque no, el consumo de gas en el invierno, es decir, eso es reacomodar la canasta de consumo, como le pasó a los países europeos fruto de la guerra con Ucrania y el encarecimiento del petróleo y el gas. Pero por otro lado, va a producir ganadores y nuevos perdedores, es decir, va a haber nuevos ganadores y nuevos perdedores. Sectores que a duras penas sobrevivían, como el sector de la energía, ¿sí? Atados a subsidios, bueno, yo creo que son candidatos a ser sectores ganadores si esto continúa de esta manera. Entonces, recomponer el proceso de frenado de la inflación va a requerir que los precios relativos se estabilicen, no solamente se corrijan, sino que se estabilicen, porque pensemos que si ahora hay un repunte del precio del petróleo por la crisis bélica entre Israel e Irán, eso automáticamente va a repercutir en el precio de los combustibles. Y eso nos va a dañar aún más el bolsillo a los consumidores y va a beneficiar aún más a YPF y a las otras petroleras. Si esta situación se va a sostener, bueno, el gobierno tiene que sostener estos precios relativos y no hacer lo que se ha hecho antes, que es, bueno, para que no aumente tanto, empiezo a poner parches, digamos. Si esto ocurre y los precios relativos nuevos se sostienen, el gobierno está obligado a desacoplar algunas tracciones que tiene la inflación. Una, lo que yo mencioné hace un rato, que es la inflación inercial, es decir, los contratos no pueden estar atados a inflación pasada, porque eso lo que hace es transmitir la inflación pasada al futuro, y también tiene que de alguna manera tomar una política más abierta respecto de eso que vos señalabas, que tiene que ver con las paritarias, que es lo que se llama inflación de costos o por puja distributiva. Y por el momento, sobre ese punto, no hemos visto una política abierta del gobierno de qué pretende que ocurra en esa materia. Probablemente quieran proponer con esto de la reforma laboral que están tratando de impulsar, de que las mejoras salariales se vinculen a productividad. Ahora, medir productividad y en países como el nuestro es bastante complejo, y máxime cuando se viene de muchos años donde la productividad no era ningún tipo de referencia para fijar salarios, sino que los salarios se fijaban puramente por presión gremial distributiva o por sectores rentistas que le iba tan bien que lo que hacían era distribuir con los empleados las ganancias. Diego, ¿cuánto puede influir o cuánto influye en los precios y por lo tanto en la inflación el hecho de que la gente no compre? O sea, la gente no convalidando el precio, no sé, del zapallito o de la lechuga o de, no sé, la carne, de lo que sea. ¿Cuánto hace que esos productos no sigan aumentando y cuánto es importante en la lucha contra la inflación? Yo creo que no sirven para que no sigan aumentando, sino sirven para que se corrija los precios relativos, que es lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con algunos precios que se ha dejado de comprar, la gente dejó de comprar y los han tenido que bajar o lo están bajando? Eso no quiere decir que luego esos precios, una vez que se acomoden, ¿cierto? Que decir, bueno, a ver, un par de zapatillas no puede valer igual que 5 pantalones, ¿no? Para decir
una pavada, pero digo, tiene que valer como 2 pantalones. Bueno, una vez que se acomoden esos precios, los precios van a seguir aumentando mientras existan causas estructurales de la inflación. La principal, que la emisión monetaria tiene que mantenerse como está ahora, removida. Ahora, hay otras relaciones que inciden sobre la formación de precios, como vuelvo a decir, por ejemplo, las presiones de costo, porque hay actividades que, digo, yo tengo comentarios, tienen que bajar los precios para poder vender. Eso hace que corrijan los precios, pero si los costos de los alquileres, los costos de los salarios, los costos de los servicios le aumentan, esa actividad va a la quiebra, exactamente. Te pregunto también sobre la relación entre la macro y la micro. Hay un historiador, también economista, fue concejal, fue candidato a intendente, Esteban Dómina, que siempre me dice, Turco, la micro, hay que mirar la micro. Estamos viendo que la macro acompaña al gobierno porque baja notoriamente el riesgo país, suben las acciones, sube la bolsa. Hay muchos indicadores del mercado en esa macro que están dando buenas señales. ¿Cuándo la macro empieza a notarse en la micro? ¿Cuándo esa bonanza de la macro la empieza a sentir la gente? A ver, yo creo que el gobierno tiene 2 herramientas que son básicamente de la macro, que puede echar mano aún y que todavía no ha echado mano, no hemos visto que haya de forma definida apostado para resolver algunos de los problemas que existen en la microeconomía, que es la cuestión cotidiana que tenemos todos. Uno tiene que ver con el cepo. Yo creo que el gobierno, cuanto antes remueva el cepo, más beneficios van a existir en la micro. ¿Eso qué significa? Que va a haber sectores de actividad que van a poder acomodar mejor sus estructuras de costos, otros van a estar obligados a competir para mejor. Y la otra herramienta que tampoco ha echado mano tiene que ver con el crédito. O sea, Argentina hoy funciona sin crédito financiero, sin crédito bancario. Pensemos por un momento qué ocurriría si apareciera el crédito, mañana, pasado, el mes que viene, no digo para hacer hipotecas de pronto y comprar vivienda, pero sí pequeños créditos o medianos créditos que tengan que ver con la actividad comercial, con la actividad industrial, con los bienes de consumo durable. Eso seguramente produciría 2 elementos beneficiosos para el funcionamiento de la microeconomía. Ahora, la microeconomía que nosotros conocimos en los últimos 10, 12 años, ¿se va a mantener igual? No, yo creo que no, insisto con esto. El cambio en las canastas de consumo de los particulares, si se sostienen, va a incidir en cuáles son las actividades que tienen mejor performance para facturar y ganar dinero. Y lo mismo también las nuevas señales de precios relativos y de competencia que con el proceso de regulación que se está llevando a cabo deberían transmitir sus resultados. Una pregunta que fue motivo de una encuesta. No hace falta que la contestes de manera taxativa, pero ¿estamos mal, pero vamos bien? Yo no lo razono así. Yo lo que digo, y uso la analogía esta de la micro y la macro, digo, la macro es como un traje que se diseña en el escritorio, en el tablero. Ese traje está bastante bien diseñado y bastante de acuerdo. Hay muchos detalles que muchos no coincidimos, pero en general todos aprobamos el diseño. Ahora, ese traje para confeccionarlo, ponérselo a alguien y calzárselo, tiene que estar hecho sobre una tarifa por un sastre. Y esa es la microeconomía. Con lo cual, mientras ese sastre no pueda hacer una confección a medida y que funcione y le vaya bien al que lo va a usar, que somos los ciudadanos, la economía, bueno, difícilmente nos podemos conformar con el diseño que está en el tablero, que por ahí nos gusta y nos da bien el sentido que se le está dando. Bueno, es bueno el ejemplo y entendible. Una más que quisiera hacer, y es respecto del dólar, del que se estuvo hablando mucho, sobre todo la semana pasada, la anterior, si el dólar está atrasado. Hubo inclusive ahí una mirada distinta de Cavallo respecto de lo que hace el gobierno, o una crítica de Cavallo y de muchos otros economistas, diciéndole al gobierno que no debe dejar atrasar el dólar. Primero, si crees que está atrasado, y segundo, si el gobierno debería dejarlo subir al oficial, de eso estamos hablando. A ver, atrasado o no atrasado es como uno debería tener un punto de partida. Yo pongo el punto de partida en el inicio del gobierno. El gobierno cuando arrancó hizo una evaluación un poco más del 100%, ¿sí? La inflación desde que el gobierno arrancó hasta ahora es prácticamente ese valor. El tipo de cambio de acceso libre, el blue, el contado con liqui, el MEP, es básicamente el mismo. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
que el tipo de cambio de acceso hoy, el blue, el dólar bolsa, el contado con liqui, es básicamente el mismo de cuando arrancó el gobierno. Si en aquel momento nosotros entendemos que el tipo de cambio estaba atrasado, bueno, está atrasado de nuevo. Personalmente no voy a esquivar la pregunta, digamos. Personalmente creo que sí, que hay un rezago. Creo que no es bueno que el tipo de cambio quede en torno a 1000. Creo que el tipo de cambio hoy sería mucho más conveniente para el funcionamiento de la micro, ¿sí? No para el diseño de la macro, sino para la operación de la micro, que estuviera en torno a los 1200, 1250, 1300, que es un poco donde caminó, cuando caminó bien en las mejores épocas de los últimos años, en términos reales. Diego, como siempre, muchas gracias por tu visita, gracias por tu tiempo, por tu mirada. No, muchas gracias a vos.